A ver. Hola chicos, ¿cómo están? Entiéndome. A ver. A ver esa bulla por ahí, ¿ah? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Bueno, vamos a ver un caso. ¿Ahí estoy compartiendo pantalla o no? No, aún no. No, todavía no. A ver, vamos a compartir pantalla. Ya. Ok, ahí estamos. A ver. Ahí sí, ¿no? Sí. Ya. Sí, doctor. A Sí, ver, doctor. vamos a ver qué les parece este caso. Esta es una paciente de 72 años, varón. Eh, ¿Qué pueden describir ahí? A ver, hablen. Una imagen radiopaca a nivel del lóbulo superior derecho. Ya, una imagen radiopaca en el lóbulo superior derecho, está bien. ¿Qué más? ¿Algo más ven allí o...? La tráquea desviada, al parecer. Sí. Se cae desviamiento de la Desviación de tráquea. la tráquea hacia el lado afecto. Desviación de la tráquea. Doctor, también los pulmones. Uno está más pequeño y otro está más grande. Oh. Ya. Sí, no, hay una... aquí hay una, bueno, si hablamos como rayos, aunque este es un barrido tomográfico, aquí vemos una opacidad en el lóbulo superior derecho, la tráquea está tironeada hacia el lado afecto. Por aquí parece que hubiera alguna otra lesión, bronquiectasias o broncograma, ¿verdad? Y esto no está muy claro por aquí. Entonces, vamos a ver los cortes tomográficos. Esta es la ventana pulmón, perdón, la ventana mediastínica. Es una tomografía simple. ¿Ya? ¿Qué les parece? Ahí. ¿Alguien que quiera comentar? Si no, les pongo la ventana pulmonar.
¿Qué parece? Hola. A ver, chicos, hablen. No hay nódulos. No, ¿Ah? nódulos, no. O estoy confundiendo con los vasos. Me parece. Ahí parece una cavidad, doctor. ¿A dónde? En el lóbulo superior del pulmón, no podría decir si es izquierdo o derecho. Creo que el derecho. Derecho. Bueno, en el lado afectado. Derecho, sí. Sí. Sí, en el lóbulo derecho, ¿no? ¿Qué más, Leonardo? Aquí hay una lesión cavitada, ¿verdad? Incluso da la impresión de haber como unos nodulitos en la pared. ¿Qué más? ¿Qué más se ve? Hay bandas que podrían ser atelectasias. Serían bronquiectasias. Eso, bronquiectasis. Ya, sí. Aquí hay una bronquiectasia, ¿no? Efectivamente. Ya, una lesión cavitada. Esto como que podría ser también aquí como hay atelectasias cicatriciales, podría ser, ¿no? Pero lo que llama más la atención a este paciente son dos cosas, ¿no? La lesión cavitada, efectivamente ahí, ¿ve? Que tiene pared muy gruesa. Y lo otro es este patrón micronodular que tiene, ¿no? Aquí hay patrones micronódulos pequeños, ¿ve? Algunos aparecen ¿con qué aspecto? ¿Tienen distribución aleatoria o algún otro patrón? ¿No? ¿Podría ser también distribución en árbol en brote? No te escuché. Distribución aleatoria. Esa es la teoría. Ajá. Me parece aleatoria. Patrón miliar. ¿Y cuál sería la posibilidad? No, sí, tiene un micronódulo, ¿no? Por aquí impresiona como que fuera árbol en brote, ¿ve? Pareciera árbol en brote, no está muy claro. Pero hay otros nódulos acá, por ejemplo, que no tienen, más es aleatorio. Entonces, el diagnóstico el diagnóstico probable de este paciente, ¿cuál sería? TB, tuberculosis, ¿no? Tuberculosis miliar. Tuberculosis. Una opción es que sea tuberculosis. Y si no es tuberculosis, Cáncer, podría ser. podría ser Bronquitis carcinomatosa. También un tumor cavitado, efectivamente, con una metástasis miliar, no podría ser. Esas son las dos posibilidades diagnósticas. Porque es un paciente añoso, ¿no? ¿Qué grupo es Leonardo? 8 o 10. el 8, el que está ahorita. Ya, 8. Ok. Ya, entonces, por acá también tiene más nódulos en el pulmón contralateral. Mira, aquí parece árbol en brote. Acá en el lóbulo inferior también hay más nodulitos, ¿ve? ¿Ve? Entonces,
habrá que poner los diferenciales, ¿no? Infeccioso, granulomatoso, o la otra con la opción que sean, mira por ejemplo este nódulo aquí, ¿ven? Si fuera una tuberculosis, ¿esto qué sería? Complejo de Rankin. Tuberculoma, ¿no? Sería un tuberculoma, ¿no? Porque no es calcificación, tiene densidad de partes blandas. Sería un tuberculoma, ¿no? Ya. Hoy día vamos a ver una clase así ligera de tuberculosis. ¿Ok? Ya. Otra cosa que debemos conocer en este paciente es si tiene o no tiene adenopatías. Las adenopatías las busca aquí alrededor de la tráquea o a su vez en el mediastino, ¿no? Por ejemplo, en el mediastino acá, anterior, o en la ventana aortopulmonar. Por aquí buscas ganglios. Aquí pareciera, estos podrían ser ganglios. Aquí ayuda mucho la contrastada, ¿no? Si fuera contrastada, los ganglios normalmente no se pintan, no se tiñen. Si fueran estructuras vasculares, se tiñen. Pero esto es muy probable que sean ganglios. O sea, sí hay ganglios paratraqueales. Ya. Ok. A ver, vamos a ver la clase de TB. Básicamente la tuberculosis pulmonar se la divide, o hay dos tipos de enfermedades, se puede decir, ¿no? La tuberculosis primaria y la otra que se llama tuberculosis postprimaria o reactivación de la enfermedad. Ya, cada una de estas tiene sus características de presentación por imágenes. Pueden ser de cualquiera de estos tres tipos, siendo más frecuente el derrame pleural y también las adenopatías, ¿verdad? Como tuberculosis primaria. Cuando es por derrames pleurales, generalmente los derrames pleurales, la literatura médica habla de que son derrames pleurales loculados o tabicados también, que puede llamarlo, ¿verdad? A veces pueden aparecer con la presencia de adenopatías, ya sea axilares, supraclaviculares o a su vez también mediastínicas, ¿no? Mediastínicas, peritraqueales. Ya, y generalmente el ganglio tuberculoso tiene características, ¿no? Si es por ecografía, lo vamos a ver como ganglios hipoecoicos, oscuros, con alteración de la morfología. Ganglios grandes, aumentados de tamaño. Al Doppler color tienen generalmente poca vascularización, no se presentan como un proceso inflamatorio, como por ejemplo una adenitis, ¿ya? Más bien son hipovasculares. Y si es por tomografía, estos ganglios son igualmente oscuros, hipodensos, y muchas veces cuando inyectas contraste producen un realce en la periferia, ¿no? Realzan en la periferia en forma moderada. Ya, entonces esas son las características de los ganglios tuberculosos, ¿no? También la tuberculosis ganglionar tiene un nombre, ¿no? Que se llama escrofulosis. Ya. Yo creo que al inicio del semestre cuando vimos derrames pleurales, habíamos comentado que generalmente cuando un paciente joven se presenta con un derrame pleural unilateral, hay que pensar de origen infeccioso, ¿no? Infeccioso. A la cabeza va la tuberculosis. Ya, y cuando un derrame pleural unilateral se presenta un paciente añoso, lo primero que debes pensar es en metástasis.
Ya, y cuando son derrames pleurales bilaterales, simétricos, bilaterales, entonces hay que descartar que tenga problemas de trasudados, ¿no? Enfermedades que te dan trasudados, los renales, cardíacos, etcétera, ¿ya? Entonces por ahí va la forma como debes ir pensando en una posibilidad diagnóstica. La otra forma de la tuberculosis primaria es el patrón miliar. Es menos común, pero puede aparecer como patrón miliar, ¿no? Es la enfermedad agresiva, la tuberculosis. O sea, el patrón de presentación miliar representa tuberculosis muy agresiva. Por lo general aparecen pacientes con alguna alteración inmunológica, defensas bajas o alguna enfermedad de base, ¿no? Tipo cáncer, diabetes, etc. Ya, en la postprimaria, las presentaciones de la tuberculosis postprimaria son estas, ¿no? Siendo la más común la consolidación con cavitación. La consolidación es muy parecida a la consolidación de tipo bacteriano, una neumonía, pero la diferencia es que por lo general la consolidación de origen tuberculoso cavita, hace cavitaciones. Ahora, estas consolidaciones pueden ser lobares, pueden ser en parches, etcétera, ¿no? De ahí, la otra forma de tuberculosis postprimaria son las cavernas. Y tengan en cuenta que siempre una caverna no se forma de la noche a la mañana, ¿no? Y tampoco en 1 o 2 semanas. La enfermedad tiene que haber tenido una larga evolución para que se forme una caverna. Y por lo tanto, al tener una larga evolución, la tuberculosis, siempre va a haber tejido fibrótico, tejido cicatricial, a veces bronquiectasias, o a veces atelectasias cicatriciales, como les mostré el caso que acabamos de ver. Tiene una cavitación y siempre alrededor hay tejido cicatricial, ¿no? Ya, recuerden que estas cavernas muchas veces pueden tener algún contenido líquido, gaseoso en su interior. ¿Ya? Otra presentación son los nódulos, ¿no? Los micronódulos en árbol en brote, o también llamados centrilobuliares. Y por ahí podemos tener tuberculomas, ¿no? Nódulos o tuberculomas. Me parece que el paciente anterior tenía caverna, tenía micronódulos, algunos con patrón de árbol en brote. Por ahí vimos algunos nódulos un poco más grandes, que eso tranquilamente podrían ser tuberculomas. Y la cavitación. Entonces, ese paciente tenía casi todas las formas de las 4 formas que tenemos aquí de tuberculosis postprimaria. Ya, por lo general, la tuberculosis de reinfección afecta a los lóbulos superiores, ¿no? mucho más frecuentemente, a lóbulos posteroapicales de los lóbulos superiores y a los apicales de los lóbulos inferiores. Se cree que hay mayor concentración de oxígeno, ¿no? Esa es la explicación. Ya. Bueno, no voy a repetir esto de la consolidación. Ustedes ya saben cómo identificar una consolidación. Un derrame pleural igual. Las cavitaciones, ya se ha mencionado las cavitaciones de tipo neoplásico o de origen tuberculoso, la diferencia lo da la pared, ¿no? El grosor de la pared. Pueden tener contenido gaseoso, como ya lo nombramos. La TB miliar siempre van a ser micronódulos simétricos, bilaterales, de tamaños de 2 a 3 milímetros, no mayor a esto. Bueno, estos pacientes, por la gravedad de la enfermedad y porque está asociada a alguna enfermedad de base del paciente, tienen una alta mortalidad, ¿no?
Ya, el árbol en brote también ya lo comentamos en los patrones pulmonares, radiológicos. Cuando uno ve patrón en árbol en brote significa que hay una afectación de la vía aérea pequeña, ¿no? Que está representada por después todo lo que queda posterior al bronquiolo terminal. ¿Ok? Y siempre el árbol en brote, para que se produzca este tipo de patrón, tiene que ser, la diseminación tiene que ser a través del endobronquio, a través bronquial, diseminación broncogénica o bronquial. Y por lo general lo hace desde una caverna, ¿no? Siempre cuando hay una caverna tiene que haber conectado algún bronquiolo para que se forme la caverna. De lo contrario, no hay cómo que se forme una caverna. Siempre tiene que haber la lesión, comunicarse con un bronquio, de ahí se forma la caverna. Entonces, es fácil que los bacilos se diseminen a través de la caverna, pasan al bronquiolo y se diseminan por todo el árbol bronquial, ¿no? Por eso te dan ese aspecto de árbol en brote. Siempre el árbol en brote es diseminación endobronquial. Ya, el tuberculoma son nódulos, a veces pueden confundir con un nódulo pulmonar solitario. Mira, pueden ser únicos o múltiples, pueden medir hasta 4 centímetros. En la mayoría de los casos, cuando aparece un nódulo, va a tener otros nódulos, otras lesiones satélites, ¿no? Por ahí un nódulo cavitado o alguna cavitación pequeña, etc., ¿no? Siempre va a haber calcificaciones, también pueden haber. Entonces, eso te orienta a que lo más probable es que sea un tuberculoma. Ya. Las adenopatías, como ya lo comentamos, por lo general son hipodensas en tomografía, hipoecoicos en ecografía. ¿Ya? Complicaciones de la tuberculosis son varias, ¿no? Todas estas pueden ser complicaciones, bronquiectasias, calcificaciones pleurales o fibrotórax. Pueden haber misetomas, como vimos en las clases anteriores, la formación de misetomas en una cavitación. Pueden haber fístulas, estos famosos aneurismas de Rasmussen, ¿ya? Se producen porque hay una laceración de un vaso sanguíneo, una arteriola, cuando hay una caverna adyacente, ¿no? Algún vaso en el interior de la caverna puede lacerarse y se forman los aneurismas. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de tuberculosis. Ya, por ejemplo, esa placa. ¿Qué les llama la atención esa placa? La consolidación. ¿Ya? ¿A dónde? En el pulmón izquierdo. ¿Qué más? Parece que hay una caverna, pero no sé. Aquí mismo, ¿a dónde? Ajá, en la parte superior, arriba. Acá. Sí, abajo, o sea, hay como un círculo grande. Ajá. Esto. Sí. ¿Ya? Sí, no, aquí vemos, esta es una placa radiológica donde vemos unas opacidades mal definidas. Tiene broncograma aéreo. ¿Ves? Broncograma aéreo. No deja ver bien la trama vascular. Y efectivamente aquí parece haber una lesión cavitada, ¿no? ¿Ves? Aquí hay una cavitación hasta no demostrar lo contrario. Ya, el siguiente examen que deben pedir a estos pacientes, ¿cuál será? A ver, Mayerly, tú mismo, ¿qué le pedirías a este paciente? Una ventana maestra. ¿Quieres confirmar que efectivamente esto es una consolidación y que aquí hay una caverna? ¿Qué le pides? Una tomografía. Una vaciloscopía.
No, pues la vaciloscopía no te va a decir que esto Una es tomografía. ¿no? Una TC con La tomografía ventana complementada, pulmonar. la tomografía. Y ahí tienes la tomografía. Resonancia no sirve, acá no. ¿Para qué resonancia? Va a hacerle gastar al paciente $300 para más de ver una caverna. Ahí se ve la caverna. Aquí tienes la caverna, efectivamente. Entonces, este es un corte tomográfico de alta resolución con ventana pulmonar, plano axial, y ves todo esto corresponde al proceso consolidativo, ¿no? ¿Ves? Esta densidad de partes blandas. Aquí está la caverna. Es una caverna limpia, no hay contenido gaseoso, ni nódulos, ni misetomas. Y esto es lo que se llama el broncograma, ¿no? Son bronquiolos atrapados en la consolidación. Por acá hay otras lesiones más pequeñitas, como árbol en brote, parece. ¿Ve? Pero efectivamente fue una consolidación. Y esto será una tuberculosis pulmonar. Ya, el resto si viene ya como métodos complementarios de diagnóstico, viene todo lo que tú quieras, ¿no? Vaciloscopía, puede hacerlo una fibrobroncoscopía con lavado bronquial y mandar a cultivo de identificación de bacilos de Koch. Porque a veces esa es otra, ¿no? Tú puedes pedirle 5, 7, 10 vaciloscopías por medio del esputo y a veces no aparece el bacilo de Koch. No aparece y tú tienes que confirmar, o sea, aquí la sospecha es muy fuerte que sea una tuberculosis pulmonar, pero tú debes confirmarlo con la identificación del bacilo, ¿no? Entonces, lo más saludable es hacer una fibrobroncoscopía con un lavado bronquial, y ese líquido de lavado bronquial lo mandas a hacer los cultivos, y ahí te sale el bacilo de Koch, ¿ok? ¿De qué grupo es Mayerlin? Grupo 8, doctor. Ya, veamos otro caso. Bueno, mira, aquí esta paciente tiene una... Esta paciente tiene en la placa de tórax una imagen... a ver, Radiopaca. escríbanlo. Una imagen radiopaca en el lóbulo superior del pulmón derecho. Ya, derecho, correcto. Como una condensación. ¿Qué más? ¿Se ve algo más? Hay como un círculo radiolúcido justo donde está el puntero. Sí, como una caverna. Sí, bueno, efectivamente se ve una opacidad en el lóbulo superior derecho. Aquí parece haber un círculo radiolúcido, una cavitación. La consolidación se ha delimitado con la cisura, por eso aquí lo ves bien definida. Y esto es lo que tenía el paciente, ¿no? Este es el corte tomográfico con ventana pulmonar en plano axial y este en plano sagital. Entonces tienes la consolidación, tienes broncograma aéreo, ¿ve? Y tienes aquí también patrón. ¿Qué patrón sería este? Árbol en brote. Árbol en brote, ¿no es cierto? Entonces, este paciente tiene consolidación, tiene caverna y tiene árbol en brote. Generalmente uno ve este patrón en la tuberculosis postprimaria. Este es el que se asocia mucho más frecuente, ¿no? Siempre consolidación, cavitación y árbol en brote. Por ahí a veces tenemos nódulos que corresponden a tuberculomas. Pero esto siempre lo tienen los pacientes, siempre. ¿Ya? Efectivamente, ¿no? No sé si le el micrófono, bajarle el volumen a la laptop, tú puedes escuchar y ya me soltaron. Ya escucho acá ya. A ver, Luis, ¿qué pasa, Luis Íñiga? ¿Estás en otro patín tú, ah? No estoy en la clase, doctor, sino que estaba compartiendo audio porque todavía no había sido aceptado en la clase.
Ya. ¿Aquí qué les parece esa placa? A ver, ¿quién se atreve a describir? Hay tal vez un nódulo en el lóbulo, bueno, en el pulmón derecho. Se ve como un nódulo, o sea, como No radio. sale tu nombre. ¿Cómo te llamas tú? No sale tu nombre. ¿Por qué no sale tu nombre? Ah, no lo sé. Valenzuela Erika. De los otros me sale el nombre, pero en la tuya no. Del 8 también. Sí, doctor, del 8. Ya, ¿dónde? ¿Esto te parece como un nódulo? ¿Ah? Sí, esa parte yo la siento como si fuera un nódulo. Ya, aquí hay una opacidad. En todo caso, una opacidad de contornos imprecisos, ¿no? Parece haber broncograma ahí, mira. Siempre traten, una vez que ustedes identifiquen la opacidad, automáticamente sus ojos tienen que buscar si hay o no broncograma, si alcanzan a ver o no broncograma. ¿Ya? Entonces, si tiene broncograma, ya no puede ser ni masa ni nódulo. Generalmente los nódulos, el bronquiolograma en los nódulos, al menos por rayos X, son indistinguibles, no se los alcanza a ver. Entonces, esto parece más consolidativo. Consolidativo, sí. Ya, ¿y qué más hay? ¿Qué más hay en el pulmón contralateral? Yo veo un patrón condensativo y parece que también hubiera un halo en el pulmón izquierdo. El signo del halo. Consolidativo. Sí, en el pulmón izquierdo también hay como que una radiolucidez, como especie de halo. No sé si será el signo del halo o tal vez pueda ser broncograma. No sería como el signo del Lupsichel, no sé. Pareciera. El signo de Luxichel es una telectasia, eso se ve en una telectasia. Yo aquí no veo telectasia. No, ya, no, es que está la forma de esa. ¿Ah? Hay como un halo. Por ahí, doctor. ¿Dónde está señalando? Ahí hay un halo. Sí. Y también hay una... ¿Qué es esto de aquí? Al lado hay una caverna. Una caverna. Esta es una caverna, bueno, esta es una caverna, mira. Aquí tiene una cavitación. Esta es la pared de la caverna. ¿Ves? La caverna y la pared de la caverna. Por aquí seguramente hay más patrones, ¿no? Árbol en brote, por ahí sus conciliaciones parchadas, puede ser, ¿no? Pero no son tan evidentes en la placa radiológica. Por aquí también, mira, pareciera consolidaciones parchadas. Pero lo que está claro es esto. Tiene una caverna y tiene unas opacidades focales o pseudonodulares, ¿no? En el resto en el pulmón adyacente. Volvamos para acá atrás. Siempre, recuerden, siempre en la tuberculosis pulmonar siempre va a haber 2 a 3 patrones, a veces hasta 4. Lo más común es esto: consolidación, caverna, árbol en brote. Si este paciente tuviera, creo que no tiene tomografía, será esta, chao Sí, parece que fuera aquí, ¿no? Estas son las, mira, estas son el corte tomográfico en el pulmón izquierdo. Esto es lo que te decía, fíjate, mira el patrón. Árbol en brote, ¿ves? Tiene por aquí consolidación y tiene la caverna, ¿no? Cavernas. Mira, clásico de la tuberculosis postprimaria, así se presenta. La mayoría de los casos.
Nunca un paciente te debuta solo con una caverna. Es rarísimo. ¿Ya? Puede ser consolidación y árbol en brote, sí, menos la caverna. Ya, eso es, también se puede presentar, ¿no? Pero de ahí la mayor parte de los casos se presentan así. Este paciente... De la cisura. ¿Ah? ¿Por qué había un engrosamiento de la cisura ahí? Aquí. Está delimitada la consolidación. Con la consolidación. Claro. Este paciente, ¿qué te parece? Patrón miliar. Patrón miliar, ¿no? Este es un patrón miliar. Recuerden que siempre el miliar es micronódulo, ¿no? Parecen puntitos como cabezas de alfileres, difusos, bilaterales, simétricos, ¿no? Muy parejos. El punteado es muy parejo. ¿Ya? Entonces, la tomografía mostró esto, ¿no? El patrón miliar bilateral. Esto es vía hematógena, ¿no es cierto? Vía hematógena. Bueno, las causas son varias, ¿no? Múltiples. A la cabeza está la tuberculosis, pero puede ser una micosis, puede ser metástasis miliares, pueden ser enfermedades ocupacionales también, ¿no? Tipo silicosis, neumocoliosis, etcétera, ¿no? Ya. Esto es lo que les comentaba, nódulos con lesiones satélites, ¿no? Con otras lesiones satélites. Por ejemplo, aquí tienes otro nódulo, aquí tienes una caverna y por aquí tienes como una consolidación focal subpleural, ¿no? Ya, mira, entonces esto probablemente sea una tuberculosis, tuberculomas con caverna. Ya. Y estas son las adenopatías, ¿no? Adenopatías en este caso mediastínicas y peritraqueales. Aquí tienes el bronquio derecho, bronquio izquierdo. Tienes ganglios infracarinales, aquí está la carina, ¿no? Es decir, infracarinales. Acá supracarinales, por acá tengo otra adenopatía en la ventana aortopulmonar. Mira, y son hipodensas, ¿no? Tienen una hipodensidad central. Mira este ganglio grande con esta hipodensidad central. Esto de aquí, mira. Ya, chica. Entonces, mira, los ganglios, este tipo de presentación vendría a ser la tuberculosis primaria, ¿no? Generalmente se da en niños. Es muy frecuente la tuberculosis ganglionar en los niños. Es mucho más frecuente en niños. ¿Ok? Ya, mira, otra lesión, otro paciente con... se dan cuenta, ¿no? Que se parecen mucho las lesiones tuberculosas, ¿no? Muy parecidas, por lo general mucho más frecuente hacia los lóbulos superiores. Hasta aquí no hemos visto ni un caso de lóbulos inferiores, fíjate, todo es lóbulos superiores o segmentos apicales de los lóbulos inferiores. ¿Ya? Mira, otra radiopacidad mal definida con broncogramas aéreos, probablemente consolidaciones parchadas aquí, ¿no? Habrá que hacer una tomografía. Ya iba la tomografía de este paciente. Pero no vimos la caverna, ¿no? Aquí tiene sí una caverna, ¿no? Se nos pasó. Mira el paciente con el proceso consolidativo, la cavitación. Mira aquí, por ejemplo, apareció otra forma de presentación. Por ejemplo, nódulo cavitado, ¿ya? Nódulo sólido, árbol en brote. ¿Y esto qué sería? Ese vidrio esmerilado. Vidrio esmerilado. Vidrio esmerilado, ¿no? Mira que también apareció el vidrio esmerilado. ¿Ya? Cuando hay vidrio esmerilado se cree que estos pacientes han hecho grandes crisis de expectoración hemoctoica y por ahí pueden broncoaspirar, ¿no?
y te da ese tipo de patrón vidrio esmerilado. Por acá hay más vidrio esmerilado, mira. ¿Ya? Entonces, un tuberculosis, ¿no? Bueno, y así vemos muchos pacientes. Otro caso muy parecido, las opacidades parchadas con broncogramas. Los cortes tomográficos te muestran esto, cavitaciones, nódulos o tuberculomas, árbol en brote, consolidaciones focales, etcétera, ¿no? Ya, los derrames pleurales, no hay ninguna diferencia entre un derrame pleural de origen infeccioso bacteriano o micótico. A veces es difícil distinguir si está o no está loculado, ¿no? Muy difícil. Por ejemplo, aparentemente este da la impresión que tiene compromiso parenquimatoso. ¿Ya? Pero bueno, así se presentan las tuberculosis primarias. Es mucho más frecuente esta forma de presentación como un derrame pleural. Por acá tiene alguna lesión pulmonar muy sutil en el lóbulo superior derecho, fíjate. Ya. Complicaciones, ya vimos fibrotórax o calcificaciones pleurales, granulomas, mira, ganglios, calcificaciones parenquimatosas. Acá tenemos calcificaciones pleurales con engrosamiento pleural. Acá tenemos una placa mucho más grande, una placa grande calcificada, ¿no? De la pleura. Esto podría ser tejido cicatricial. Mira cómo está el bronquio izquierdo tironeado hacia arriba adelante. La tráquea también está tironeada a la izquierda. O sea, que hay lesiones crónicas, engrosamientos pleurales con calcificaciones y o granulomas, ¿no? Mira este otro paciente, muy parecido al anterior. Paquipleuritis con calcificaciones o fibrotórax. Acá lo mismo. Acá también. Aquí tenemos bronquiectasias varicosas, etcétera, ¿no? Entonces, un granuloma aquí, mira, una calcificación muy brillante, etcétera, ¿no? Ya, vamos a ver dos o tres casos de tuberculosis extrapulmonar. Ya, lo más común. La tuberculosis extrapulmonar, ¿cuáles son las más comunes? ¿Dónde han visto o dónde han leído? A nivel vertebral, el mal de Koch. La columna, ¿no? Perfecto. Como mal de Koch. Y la otra es, ¿dónde? En el riñón, renal. En riñones, ¿no? La pielonefritis tuberculosa, ¿no? La tuberculosis renal, correcto. Esas son las formas más frecuentes de tuberculosis extrarrenal. ¿Ya? Entonces, perdón, empezamos con este caso. Este era un paciente que consultó al hospital ya algún tiempito con una sintomatología muy inespecífica, ¿no? Confundió mucho a tal punto que se le investigó como urolitiasis, como patología abdominal, etcétera, etcétera, ¿no? Y no se daba con el diagnóstico. Los exámenes, comenzando con la resfriada de tórax, era prácticamente normal, no revelaba mayor compromiso, estaban limpios sus pulmones, por aquí un granuloma pequeño. La simple abdomen no mostraba cálculos renales, ¿verdad? Por aquí están las siluetas renales más o menos. Hay que imaginarse, ¿no? La columna lumbosacra, al menos en esta proyección AP, está conservada, ¿verdad? Articulaciones sacroiliacas normales,
no hay signos de sacroileitis. Los músculos psoas se los ve bien. Ya, se le hizo una tomografía computada y después le hicimos resonancia porque él se quejaba de dolor lumbar. Bueno, y la tomografía no mostró tampoco mayor cosa, ¿no? Los cuerpos están bien, altura, borde anterior, borde posterior, ángulo anterosuperior, anteroinferior, posteroinferior, posterosuperior, ángulos están normales. Los espacios intervertebrales están conservados, ¿verdad? No hay problema. Ya, acá en este mismo plano sagital, lo único que llamaba la atención en este paciente es una cosa, pero muy sutil, ¿no? Que uno decía, bueno, ¿es la causa de su dolor? Entre comillas, ¿no? Si esto realmente era el problema. Era una cosa muy pequeñita, ¿no? No estaba muy claro, pero es lo único que llama la atención porque esto es normal. Por aquí entra la vena renal, la vena vertebral. ¿Ya? Y la primera resonancia fue esto, efectivamente, a ese nivel, entre 5, 4, 3, 2. Entre 2 L3, 5, 4, 3, 2. Había este tipo de lesión en el disco. ¿Qué les llama la atención ahí? ¿Mm? A ver, chicos. La opacidad que hay, o sea, está súper intensa. ¿Cómo? ¿La qué? Hay una hiperdensidad, ¿no? Hay un aumento de la densidad que va aumentando a medida que hiperintenso. se va haciendo la... Acuérdate que estamos hablando de señal, ¿no? De resonancia. Entonces aquí hay una señal baja, es decir, hipointensa. ¿Ve? El hueso está muy hipointenso, parte del hueso está hipointenso. Acá en T2 brilla un poquito. Acá en STIR, esta suprime grasa, recuerden que esta secuencia suprime la grasa. Se ve un poco mejor el líquido, ¿no? La señal líquido. Por aquí hay más edema. Esto de aquí líquido en el hueso. Entonces, aquí hay un compromiso del disco y hay un compromiso de los platillos vertebrales. Mira cómo se comporta un disco normal en un paciente joven. Porque los discos, de acuerdo a la evolución del paciente, un paciente añoso se van deprimiendo, aplastando los discos y pierden su señal. Entonces, este disco ha perdido su señal común, está oscuro en STIR. ¿Ve? Entonces, esto blanco representa líquido, ¿no? Líquido. Y esta es una secuencia, la misma de acá, de 1, más contraste. Lo que en esta secuencia se ha hecho es eliminar la señal de la grasa, porque acá ves grasa brillante, mira. Grasa brillante, y acá no hay, la grasa está oscura. Entonces, con eso eliminas la señal de la grasa. Y entonces, al inyectar contraste, esto es lo que hace el contraste, ¿no? Hay un realce, mira. Hay un realce periférico aquí. Ya, ahí. Entonces aquí tenía efectivamente el paciente la lesión. Luego el paciente desapareció, no vino, vino como al mes. Esto fue en febrero. Posterior vino en marzo, se le hizo un nuevo control de resonancia simple, sin medio de contraste, y estaba peor la cosa, ¿no? Había más líquido, el disco se había totalmente distorsionado, incluso aquí ya vemos un aplastamiento severo del espacio intervertebral, ¿ve? Con daño del disco. Esto es líquido. ¿Ok?
Y luego vino por último el paciente de Mira en mayo, marzo, mayo, abril, mayo, 2 meses posterior y vino peor. ¿Ve? Y aquí está comprometido casi toda los 2 cuerpos vertebrales. El disco se ha destruido. Un concepto importante es que los procesos infecciosos, tipo tuberculosis, destruyen al disco. Los procesos neoplásicos primarios o metastásicos no destruyen al disco. ¿Ya? Entonces tienes T1, tienes STIR y tienes T1 más contraste. Entonces todo esto blanco representa edema óseo. Y si hay edema óseo, esto representaría ¿qué? ¿Ah? Este paciente, por lo ejemplo, vemos que tiene mucho edema óseo, ¿no? La vértebra en T1 es muy oscura. Y en T2, o en STIR, mejor dicho, STIR, el disco es brillante, perdón, el hueso es brillante, con destrucción del disco. Y acá en la contrastada hay un realce aquí, ¿no? Entonces esto es edema. Y si hay edema, ¿qué pasó con el hueso? ¿Ah? ¿Qué se les ocurre pensar? A ver, Omar. ¿Lesión ósea? Lisis ósea. ¿Ah? Lisis ósea. Ya te dije por lesión ósea. Claro, hay compromiso óseo, pero ¿qué representa? Proceso infeccioso, ¿qué? Claro, pero ¿cómo se llama eso? Infiltración. Osteolitis. Osteomielitis, ¿no? Tiene el paciente una osteomielitis. Ha hecho ya una osteomielitis. No solamente se dañó el disco, sino ya comprometió al hueso. Entonces aquí este paciente tiene una osteomielitis. Recuerden que el edema óseo, por ejemplo, a los rayos X no se lo ve. A la tomografía no lo vamos a ver. El edema óseo se ve muy bien en la resonancia magnética, en la secuencia, justamente en esta secuencia, en el STIR. ¿Ya? Y esto es lo que uno busca para descartar si hay o no osteomielitis. Entonces, si tú ves en cualquier otro hueso, ¿no? Tú ves la presencia de edema óseo, significa que ya hay osteomielitis. ¿Ok? Incluso en un trauma, ¿ya? Hay edema óseo. Por ejemplo, tu paciente tuvo un trauma, tuvo una fractura y se hizo sobar, y a las 2 o 3 semanas viene con hinchazón del lugar donde se golpeó, donde se sobó, y bueno, le toma la radiografía, aparentemente no hay mayor cosa, pero tú le haces una resonancia y vas a ver mucho edema óseo. Entonces debes pensar que hay osteomielitis. ¿Ok? Ya. Y esto es lo que hicimos al paciente, una biopsia del hueso, porque esa es otra, ¿no? Cuando uno toma biopsia de aquí lo que tenemos es tejido necrótico, tejido casioso, ¿ve? Entonces, hay que sacar la biopsia del hueso, Entonces, lo que se hace es meter la aguja de médula ósea aguja de biopsia de médula ósea a través de los pedículos, guiado con tomografía para no comprometer la columna, ¿no? Entonces, tú sacas unos cilindros para el estudio patológico. Ya, caso 2. Este paciente, desde el punto de vista de radiografía, estas son radiografía AP y lateral de columna lumbosacra, y esta es una reconstrucción tomográfica sagital, ¿no?
Igual forma, desde el punto de vista radiológico no se ve mayor cosa. Los espacios están conservados. No hay escoliosis. La tomografía sagital tampoco muestra mayores cambios morfológicos vertebrales. Este es un osteofito que se está formando, ¿verdad? Y este paciente tenía esto. Una lesión muy parecida a la anterior con compromiso de L4, L5. ¿Ya? Mira, es muy parecido, ¿no? Casi todas las enfermedades de POT tienen este patrón de presentación. Y por lo general también se afectan los músculos, los planos blandos paravertebrales, como son los músculos psoas y a veces también los paravertebrales, ¿no? ¿Ok? Otro caso, este es un paciente en cambio con una tuberculosis renal. Para que sea una tuberculosis renal, tiene que haber, generalmente estos pacientes con tuberculosis renal ya vienen con cambios morfológicos del riñón, ¿no? Entonces aquí este riñón, este es un plano coronal simple, el riñón izquierdo está bastante bien, contornos bien definidos, adecuada corteza. Y mire este riñón de acá. Es un riñón con alteración de la morfología, tiene una calcificación aquí, ¿verdad? Por aquí ves unas dilataciones caliciales. El trayecto del ureter del lado derecho, mira, este es un ureter sin contraste. La pared muy gruesa, ¿no? ¿Ve? Y este es el mismo corte coronal a este nivel, donde vemos el contraste filiforme. ¿Ve? Y la pared muy gruesa. Y aquí en esta imagen reconstruida, que es la misma de acá, vemos la diferencia entre el riñón izquierdo, el sistema excretor izquierdo, del contralateral. Fíjate, ¿eh? Hay una alteración también de la morfología de los cálices, el ureter es filiforme, con áreas estenóticas focales, otras dilatadas, etc., ¿no? Entonces uno concluye una tuberculosis renal. Y efectivamente, esto fue los cultivos en orina, con tinción de Cien-Nelsen, y aquí tienes el bacilo, ¿no? Fue una tuberculosis renal. Ya. ¿Alguna pregunta de allá? ¿Preguntas? Ya, yo creo que con eso, al menos tórax, queda un poco concluido. Por ahí nos faltaron algunos temas, como por ejemplo tromboembolismo pulmonar. Y algunos casos más de revisar, ¿no? Pero bueno, en vista del tiempo, este semestre vamos a comenzar con cavidad abdominal. Abdomen. De igual forma vamos a ir estudiando con el hígado. Vamos a empezar con el hígado, luego la vesícula, páncreas, riñones, etcétera, ¿no? Y por ahí hemos de ir presentando casos. Ya, entonces, así como teníamos métodos de diagnóstico para pulmón, que era básicamente los rayos X y la tomografía de alta resolución, acá tenemos un poco más de métodos de diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, se incluye ya la ecografía. La ecografía es un buen método de diagnóstico en cavidad abdominal, muy buen método de diagnóstico, ¿no? Lo malo de la ecografía es que es operador dependiente. Depende mucho del ecografista, de la persona que hace, ¿no? Porque recuerden que la ecografía es un método de diagnóstico dinámico, estás viendo en tiempo real. Ya, en cambio que los rayos X o la tomografía o la resonancia ya son imágenes estáticas, ¿no?
Entonces, por ser en tiempo real, a veces el operador puede no tener adecuados cortes y puedes crear una lesión donde no hay. Ya, en todo caso, aquí tenemos ensombreado los estudios más utilizados en el abdomen, ¿verdad? Como es la simple abdomen, la ecografía abdominal, la tomografía computada del abdomen, y acá quizá me quedó sombrear esta de aquí, la colangioresonancia. Más que la misma resonancia de abdomen, simple y contrastada, ¿no? La colangioresonancia. Para hacer colangioresonancia no necesitamos medio de contraste, ojo, el paciente tiene que estar completamente en ayunas, completamente en ayunas. Se utiliza la misma señal de la bilis, ¿ya? Para hacer colangioresonancia. Por aquí hay otro tipo de exámenes menos comunes. Esto también hacemos con bastante frecuencia, la prueba de Boyden, que sirve para diagnosticar disquinesias biliares, ¿no? Es decir, vesículas que no se contraen adecuadamente. ¿Ya? Aquí en ecografía normalmente se pide en ayunas. El paciente tiene que estar en ayunas o no haber ingerido unas 4 horas alimento, ¿no? Tienes también una opción, hacer Doppler, ecografía abdominal Doppler, que eso ya lo debemos de ver cuando veamos hepatopatía crónica. La radiografía simple del abdomen, hay dos formas también de pedir, acostado o de pie, ¿verdad? De pie generalmente se pide cuando estás sospechando en una obstrucción intestinal. Ahí obligadamente tienes que pedir de pie, ¿ya? Entonces vamos a tratar de ver cada uno de esos, ¿no? Por ejemplo, ahora, si un paciente te viene a tu consulta con un dolor abdominal un poco inespecífico, si estás pensando en una pancreatitis o una apendicitis o una litiasis vesicular o un cálculo renal, ¿qué más provechoso sería? ¿Pedirle una simple abdomen o una ecografía? Pregunto. Un eco. Neco. Ya, ¿por qué? ¿Por qué, Marco? Porque lo puedes hacer al momento. Los rayos también lo puedes hacer al momento. Pero Menor costo. Que Por ahí estamos en un van. medio líquido, entonces hay mejor Por ahí transmisión de van, las por ahí van. En costos por ahí van, no vale $15, la otra también vale $15. por el medio, por las cualidades de los órganos de estudiar. Claro, la ecografía te da mayor información, ¿no? La ecografía te permite ver estructuras internas, es decir, hígado, vas a ver vesícula, vas a ver vasculación, vasculatura, vas a ver páncreas, vas a ver riñones, su corteza, si hay dilataciones pielocaliciales, si hay cálculos en la vesícula, si hay hidronefrosis, si hay un cálculo en la vejiga. Todas esas cosas la ecografía te valora muy bien. En cambio que la simple abdomen, mira lo que tú puedes ver en la simple abdomen. Vas a ver al hueso, que realmente en un dolor abdominal no tiene mucha importancia, salvo que esté con una metástasis, ¿no? Pero de ahí las partes internas del abdomen no lo podemos ver bien. Por aquí apenas vemos la sombra, la silueta renal, ¿verdad? Por aquí también los músculos psoas, las gotiras parietocólicas aquí a cada lado, ¿ve? Esto, las gotiras parietocólicas o correderas parietocólicas.
Y algo del colon, ¿no? Porque tiene contenido materia fecal y tiene también gas. Siempre el colon tiene gas y materia fecal. El intestino delgado, por lo general, tiene más jugo intestinal y por lo tanto no se lo puede ver bien al intestino delgado porque no tiene gas, más tiene jugo intestinal. Y recuerden que los líquidos se pierden con la densidad de partes blandas. Entonces el colon siempre va a tener aire, siempre. Por eso tú lo distingues fácilmente. Y nada más, ¿no? Entonces la ecografía te da mayor ventaja que la simple abdomen. Ya, en todo caso, debemos de saber interpretar una simple abdomen buscando eso, ¿no? Primera cosa, cómo están las goteras parietocólicas. Esto corresponde a goteras parietocólicas. Cómo están los psoas, si son simétricos. Cómo están las siluetas renales, si no hay alguna imagen radiopaca, como esta de acá. A veces, si tú tienes una imagen radiopaca como esta de aquí, acá va a ser un cálculo, ¿no? Y lo otro es ver si tiene algún nivel hidroaéreo, presencia de niveles hidroaéreos, y para eso tienes que tomar de pie al paciente, ¿no? Hay protocolos cuando te llega un paciente politraumatizado a la emergencia del hospital. Por ejemplo, en el Hospital La Policía tenemos el protocolo, todo paciente que llega con politraumatismo abdominal, lo primerito que se le hace es un ECOFAS. ECOFAS. Ya, es decir, el ECOFAS, lo que ve, ¿qué ve el ECOFAS? ¿Qué le interesa ver en el ECOFAS? Presencia de líquidos libres. Ya, está bien, Jessica. Jessica, ¿qué grupo? 8. 8, doctor. Ya, efectivamente, ¿no? El ECOFAS lo que valora es líquido libre en cavidad, líquidos libres, ¿no es cierto? Líquido libre. Si el paciente tiene líquido libre, ese paciente va ¿a dónde? Va a rayos, ¿no? Va a rayos a tomarse una simple abdomen, siempre y cuando el paciente pueda colaborar, ¿no? Si está muy adolorido, con un abdomen muy tenso, agudo, entonces el paciente va directamente a tomografía. Y tiene que ser con tomografía con contraste intravenoso. El contraste, y ustedes dirán, bueno, si es un politraumatizado, ¿para qué el contraste intravenoso? El contraste intravenoso te ayuda a ver en una forma más fácil si hay o no una contusión hepática, esplénica, o hay una fractura hepática, fractura esplénica o fractura pancreática. Incluso puede haber disección de la aorta, ¿no es cierto? Post-trauma, ustedes saben. Y la única forma de ver una disección es con medio de contraste intravenoso. Entonces, ese es el protocolo a seguir, ¿no? Y bueno, si tú identificas que hay una contusión esplénica, ahí queda dos formas de qué es lo que vamos a hacer con ese paciente. O lo meten a quirófano o lo aguantan, ¿no? Esperan cómo amanece, 24 horas, controlar el hematócrito, si no va bajando, no va sangrando, un eco al siguiente día para ver si hay mayor cantidad de líquido, etcétera, ¿no es cierto? Esa es la forma de seguir a este tipo de pacientes. Ya, entonces fíjate, aquí tenemos casi un estudio completo del abdomen, una ecografía completa del abdomen, ¿no? Que más o menos salen entre 12 a 15 imágenes, ¿verdad? Aquí tienes entonces al hígado, ¿verdad? Esta línea blanca va a ser el diafragma. Estas estructuras van a ser vasos, en este caso las suprahepáticas.
Acá tenemos otro vaso que es la vena cava inferior. Acá tenemos otro vaso que es la aorta. Y como ustedes se darán cuenta, los vasos sanguíneos en el abdomen o en otro lado también a la ecografía son hipoecoicos, son oscuros. Y cuando tú aplicas el Doppler, la tecla del Doppler, lógicamente va a tener vascularización, ¿no? Dependiendo de la dirección de la sangre, se va a mapear en azul o rojo. ¿Ok? De igual forma, la vesícula, la vejiga, por su contenido líquido, se van a ver también hipoecoicas, ¿verdad? El riñón tiene una doble presentación, la corteza que es un poco oscura y la médula que es un poco blanca. Esto es lo que hablan los urólogos, los nefrólogos de la relación córtico-medular, corteza-médula. ¿Ya? Al páncreas también se lo ve bastante bien con la ecografía, no siempre, depende cómo esté el paciente, pero en la mayoría de los casos se logra ver bastante bien con la ecografía al páncreas. ¿Ya? Entonces la ecografía te da un aporte mucho mayor que la simple abdomen, ¿no? Correcto. Ya, la TC. La TC es un método de diagnóstico que está por encima de la ecografía, ¿verdad? Cuando ya la ecografía no puede o encuentra algún hallazgo y necesitas confirmarlo, va a la tomografía. ¿Ya? Y la tomografía se recomienda hacer en el abdomen contrastada. Y hay un término que se llama trifásico. Tomografía computada contrastada trifásica. Ya, ¿qué significa esto de trifásico? Significa que a este paciente se le hace 3 barridos tomográficos. Un barrido simple, sin medio de contraste en la vena, porque aquí tiene contraste oral, ya le han dado de tomar contraste oral a este paciente, pero se le ha hecho un barrido sin contraste intravenoso. Tú sabes que este corte es sin contraste porque la arteria no tiene contraste, no se pintó, no se tiñó. La fase arterial lo reconoces porque la arteria, en este caso la aorta, está teñida muy intensamente, está muy hiperdensa, ¿verdad? Y en la fase portal, hay otra fase que se llama portal o tardía, no portal, la aorta como que ya se hace menos intensa, menos hiperdensa, ¿no? Ya está lavando el contraste, saliendo el contraste, metiéndose hacia el sistema venoso. Ya, esto es lo que llamamos trifásico, ¿no? Un estudio trifásico. Ahora, ¿para qué sirve eso? Lo que están viendo. Es el mismo paciente este caso, ¿no? Por lo tanto, esta lesión que tienes aquí debería de estar acá, debe de estar acá, pero en la simple no la vemos. Y entonces se te pasan las cosas. Cuando tú quieres hacer un diagnóstico, tú lo mandas como un diagnóstico normal del hígado. Y oh, sorpresa que tiene aquí una lesión. ¿Ya? Entonces, esta es la importancia de usar el medio de contraste y por lo general siempre debe ser así. ¿Ya? Supongamos que es un trauma de abdomen. En la simple a veces no vemos la contusión hepática. Y cuando tú haces contrastado trifásico, tú lo ves fácilmente la contusión hepática, fractura hepática, etc. Entonces, se recomienda hacer contrastados. Acá otro ejemplo. Mira la fase simple, la aorta no tiene contraste. La fase arterial, la aorta está muy hiperdensa, perdón, me confundo con gruesa. Hiperdensa, la aorta se ha teñido muy fuertemente y acá ya la aorta casi está eliminando todo el contraste y esta fase es más venosa. Entonces, las lesiones que tenemos aquí, que apenas se ve en la simple, muy difícil verla,
Acá también, en la fase contrastada, muy difícil ver aquí. Acá la vemos mejor, ¿ve? Mira, aquí aparecen otras más. 1, 2, 3. ¿Ya? Por aquí parece que hay otra. Entonces, por esta razón debemos hacer estudios contrastados, trifásicos, ¿no? Ya, la resonancia. Yo no digo que no sirve la resonancia, ¿no? Pero bueno, entre tomografía y resonancia no hay mayor ventaja o que nos dé una mayor información la resonancia que no nos da la TC. Quizás aquí, en este método de diagnóstico que se llama la colangioresonancia, sí. Porque la tomografía computada es muy mala para ver cálculos en el colédoco o en la vesícula. ¿Ya? En cambio que aquí sí la colangioresonancia tiene una enorme ventaja con relación a la tomografía computada. Recuerden que esta secuencia de colangioresonancia lo que valora son los líquidos. La bilis se comporta como líquido y lo que aprovechamos en esta secuencia es obtener la señal de los líquidos. Por eso es que el paciente no debe de estar totalmente en ayunas. Porque si este paciente ha tragado líquido, viene bien comido, entonces va a meterse por aquí el estómago, el duodeno se hace mucho más marcado. Mira, aquí por ejemplo, aquí vemos algo de duodeno. Probablemente el paciente no ha de estar totalmente en ayunas. Y esto te confunde, ¿no? Líquido con líquido a veces se pierde la información. Entonces, por eso estos pacientes deben estar totalmente en ayunas. Bueno, y quiero decirles que acá también en tomografía, en la resonancia de abdomen, hacemos las mismas secuencias, ¿no? Hacemos el T1, hacemos el T2, hacemos el T2 con supresión grasa, que también se llama aquí fiesta, y hacemos la colangioresonancia. Ya, los cálculos, todos los cálculos, tanto de colesterol, triglicéridos, calcio, se van a ver como señales de vacío. Señales de vacío o imágenes hipointensas. ¿Ok? Bueno, esta no. Ya, y terminamos con este paciente, ¿no? A ver, estos son los famosos niveles hidroaéreos, ¿no es cierto? Estas imágenes que ven aquí, ¿qué contenido tiene? Aire. Aire, ¿no es cierto? Esto es aire, correcto, aire. Y de aquí hacia abajo, ¿qué será? Líquido. Líquido. Líquido, ¿no? Correcto. Entonces, por eso se llaman niveles hidroaéreos o niveles líquido-aire. También puede llamarlo líquido-aire. Acá lo mismo, mira. Aire, líquido. Es igualito que tú tengas una tripa de vaca, lo anudas de un lado y le metes aire y agua. Y lo coges y lo cuelgas. El aire se va a ir hacia arriba y los líquidos se ve hacia abajo. Y si tú le tomas una radiografía de esa tripa, se va a parecer a esto, muy parecido. Y eso significa que generalmente, ¿qué apunta? ¿Qué apunta en el paciente? Puede haber una obstrucción. Nilio. Apunta a obstrucción, ¿no? Apunta a obstrucción, ya sea mecánica o paralítica, ¿no? O paralítica. ¿Ya? Uno no puede saber desde ese punto de vista, o sea, ahí viene la clínica del paciente, ¿no? Antecedentes del paciente, clínica del paciente. Si tiene una apendicitis, si tiene una pancreatitis, si tiene un cólico biliar, un cólico renal, etcétera, ¿no es cierto? O simplemente si ese paciente ha sido operado y lo más probable es que tenga un síndrome adherencial.
En todo caso, esto implica lo que acabamos de decir. Obstrucción mecánica o paralítica. Y ahí vienen los estudios complementarios, ¿no? A este paciente, ¿qué le harías? Ya le hiciste la radiografía simple de abdomen de pie. Tomografía. Sí, pero ¿por qué te saltas del eco, no? La ecografía, si bien la ecografía. La ecografía, ¿qué va a buscar en este tipo de pacientes? Va a buscar si hay o no edema de pared, el edema interasa. Como estos pacientes tienen gran cantidad de líquido en las tripas, el abordaje es bastante bueno. Recuerden que los líquidos es un buen transmisor del sonido, ¿no es cierto? Entonces tú tranquilamente puedes medir el grosor de la pared, si hay edema o no de pared. Lo otro es, ¿qué vas a buscar en la ecografía? Líquido. Líquido libre, correcto. Otra vez lo mismo, ¿no? Líquido libre. Y bueno, y alguien puede decir, pero ¿y qué tiene que ver el líquido libre si no es un paciente que no tiene trauma? No, pues las obstrucciones intestinales, cuando hay necrosis vascular, producen líquido libre en cavidad. Cuando hay líquido libre en cavidad en un paciente con una obstrucción intestinal, significa que hay necrosis intestinal, sufrimiento vascular. ¿Ya? Entonces, esas dos cosas te da la ecografía. Y por último, lógicamente, probablemente la ecografía, las adherencias va a ser difícil ver con ecografía, ¿no? Muy difícil. Entonces la tomografía hasta cierto punto tiene un poquito más de ventaja. A este paciente se le hizo ecografía, pero no tengo yo la ecografía al momento. Y esta fue la tomografía que le hicimos al paciente. La tomografía muestra asas intestinales del delgado, sobre todo, mira, muy llenas de líquido, ¿no? Con abundante líquido, ¿no? Muy abundante líquido. ¿Ya? Como el paciente está acostado, probablemente no vemos aquí los niveles, el aire que falta, ¿no? Pero mira que la tripa está muy llena de líquido. Aparentemente, no es que aparentemente, hay edema de pared, mira. Hay ciertas asas que tienen pared gruesa, ¿ves? Si tú comparas esta pared con la de acá, está gruesa. Mira los pliegues valvulares, de las válvulas conniventes del intestino están también engrosadas. ¿Ves? Normalmente no deben verse. ¿Ves? Y esto es lo que a veces aparece en la radiografía de abdomen como signo de pilas de moneda. ¿Ya? Y también la tomografía mostraba esto, ¿no? Aquí tienes el útero. Este es un plano axial, corte axial a nivel de la pelvis. El útero, esto probablemente sea la vejiga que está por delante del útero, pero esto que está atrás aquí en el espacio retrouterino, entre el recto y el útero, corresponde al fondo de saco de Douglas. Y esto está lleno de líquido, mira. ¿Ves? O sea, esta paciente tiene edema interasa, tiene niveles hidroaéreos y tiene líquido libre. Esas tres cosas te dice que... Y por aquí vemos esta banda, mira aquí. ¿eh? Por aquí vemos una banda, una imagen como banda. Por aquí como que hay otra. ¿Ve? Muy sugestivo que sean adherencias. Y esta paciente se le operó y efectivamente ya tenía necrosis intestinal, mira. Ya había necrosis intestinal. Hicieron rafia, sacaron un gran segmento del intestino delgado. Y esto es lo que está mostrando con la pinza, corresponden a adherencias. ¿Ve? Adherencias. ¿Ve? Mira las adherencias que había. Entonces, eso es una emergencia quirúrgica
espero que les sirva. Cuando ustedes ven ese tipo de imágenes, hay que apurarle al cirujano. Hay que sacarle de la casa al cirujano que venga a operar, porque si tú dejas esto para el siguiente día, o si estás en un fin de semana y el médico viene el día lunes a operar, pucha, se pudrió todo el intestino. ¿Ok? Ya. Bueno, hasta ahí vamos a llegar. La próxima clase vamos a seguir con anatomía del hígado. Estudien lo que es la segmentación hepática. Vamos a hablar un poquito de Doppler en el hígado. Y bueno, de ahí vamos viendo patología hepática, ¿no? Empezamos con lesiones ocupativas, tumores benignos, tumores malignos. Luego podemos ver hipertensión portal y algunas cosas más, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ajá. ¿Qué pasó? Ahí. Ya. Bueno, estaban durmiendo. ¿Ah? No, Recién se doctor. conectan. Recién se conectan. Me da la impresión que recién se conectan, ¿no? No, doctor. Bueno, entonces nos estamos viendo, ¿no? La próxima clase. ¿Alguna pregunta? Yo la clase la suba, mi hija la va a subir entre mañana o pasado, ¿no? Ok. La lista, no se preocupen, ahí les pongo la asistencia. Ok. Están todos, supongo, sí. Ya pues chicos. Nos estamos viendo entonces, ¿ah? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Ya, Hasta la otra muerte, doctor. ya, chao, chao. Hasta luego, doctor, gracias. Chao. Gracias, doctor. Ya, chao, chao.